Bien, hola, ¿cómo están? Me da gusto que ustedes estén conectando o están conectándose ya para entrar a este curso de Derecho. Ahora hemos terminado ya los sacramentos, los 7 sacramentos. Ahora lo que les quiero hablar a ustedes es sobre los demás cultos o del culto que tenemos, por ejemplo, dentro de la iglesia. También se van rigiendo por el derecho. No es litúrgico lo que vamos a hablar, es cuestión jurídico lo que estamos hablando. Como bendiciones, como la liturgia, el rezo de liturgia, diferentes bendiciones que se hacen, por ejemplo, casas, carros, tantas cosas que también son parte de la iglesia, pero que no son sacramentos, se llaman sacramentales. Bueno, esto es lo que vamos a dar hoy y pues estoy con un gusto de compartir lo que me han enseñado, con gusto se los comparto también a ustedes. Mi nombre es Javier Castrejón. Soy sacerdote, estoy trabajando y sirviendo en la diócesis de Raleigh y tengo una especialidad en Derecho Canónico. Pues bueno, vamos a empezar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablamos ahora de los demás cultos, de los demás actos del culto divino. En 1166 dice: los sacramentales son signos sagrados, por lo que a imitación en cierto modo de los sacramentos se significan y se obtienen por intercesión de la iglesia unos efectos principalmente espirituales. A esto nosotros le llamamos bendiciones o, por ejemplo, el rociarnos con agua bendita, que a ustedes les gusta mucho, que a ustedes les inspira devoción, les da fe, y creen mucho en el agua bendita, que se les rocíe, que se les aviente, pues, o rociar agua bendita. ¿Qué es esto? ¿No? Es parte también de la santificación, es parte de la vida espiritual de la iglesia. Las bendiciones a las casas, a los carros, a los animales, incluso en las comidas, son detalles que ustedes, que ustedes ven y les llamamos nosotros sacramentales, estos actos, ¿sí? Pero también son más, no nada más esto, ¿no? Sí, hay más. Entonces, los efectos realmente pues, son espirituales, es devoción, es fe, pero también se rigen por el derecho canónico. ¿Cómo se debe de celebrar? Eso le corresponde ciertamente a la parte litúrgica de la iglesia, que no es mi especialidad. Eso le toca a los especialistas en liturgia, hablar con cómo debía hacerse, cuáles son las rúbricas o las normas para hacerse, cómo celebrarse. El derecho solamente va a decir, pues, ríjase por los libros que ya se han editado y se han autorizado por la Santa Sede, o sea, el Vaticano. Entonces, el canon 1167 dice así, en el parágrafo 1 y 2: solo la Sede Apostólica puede establecer nuevos sacramentales, interpretar auténticamente los que existen y suprimir o modificar algunos de ellos. He ahí entonces donde tenemos que hay cosas que sacerdotes tienen de alguna manera pues una enseñanza antigua y lo siguen haciendo a veces de una manera a la antigua, que no está mal, no está mal, pero a veces sí tendríamos que actualizar los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque los nuevos sacerdotes que están ordenándose, pues obvio que están aprendiendo las nuevas enseñanzas. Y bueno, esto genera a veces en la gente confusión. Por eso dice, solo la Sede Apostólica es la que puede establecer cuáles son los sacramentales y además interpretar cuáles son los que existen actualmente y quitar, suprimir, dice, o modificar alguno de ellos. Incluso si los se modifican. Dice el parágrafo 2: en la confección o administración de los sacramentales deben observarse diligentemente los ritos y fórmulas aprobados por la autoridad de la iglesia. Es lo que les decía, solamente a través de los libros litúrgicos. Por ejemplo, he visto un libro que se llama Bendicional. Ahí trae todas las bendiciones que hay y que existen. Ciertamente hay sacerdotes que guardamos libros muy antiguos que ya no existen las bendiciones en este nuevo bendicional, pero que ya no existen, se suprimieron, se quitaron. ¿Y por qué se quitaron? Es cuestión de la iglesia, ¿no? Y repito, esto ya sería cuestión de profundizar la liturgia, que es otra especialidad que no es la mía es la parte jurídica, la parte de derecho canónico. Entonces, hay que respetar lo que dicen los libros, ciertamente, los libros actuales, ¿sí? Luego poner un ejemplo pequeño, por ejemplo, el agua bendita. Antes, en aquel tiempo, se bendecía el agua y se le ponía sal, ¿sí?
y se bendecía el agua con la sal. O ya no se pone sal. Ya no, es un ejemplo que le estoy dando, uno de tantos. Al agua ya no se le pone sal para bendecirse, pero antes sí, o ya no. ¿Sí? Sin embargo, hay sacerdotes que lo siguen haciendo. Ahora, el único rito que se hace con sal es la bendición del agua de San Ignacio, así le llamamos, así le conocemos. Y eso solamente le corresponde a los jesuitas hacerlo, o a quien los jesuitas, que son una orden religiosa, les concedan esa facultad o esa delegación o ese permiso para poder bendecir agua de San Ignacio, a la que sí le ponen sal. Tiene un rito para ponerle sal. Pero repito, este es un ejemplo que le estoy dando de muchos, ¿no? Entonces, en sí, al agua bendita no se le pone sal. En el actual bendicional, en el actual libro, en las actuales normas, no se dice que se le ponga sal, simplemente es agua limpia y se bendice. ¿Sí? Eso es todo. Además, hay bendiciones en las que ustedes como laicos, ¿sí?, lo pueden hacer, ciertamente siguiendo las normas de los libros que están marcados. ¿Dónde consiguen esos libros? Miren, esos libros se consiguen en cualquier librería católica, la pueden conseguir en internet, que sea una librería católica, la pueden conseguir, y posiblemente hasta en otras librerías, no sé. Son bendiciones que ustedes pueden hacer, pero que sigan las rúbricas que dice ahí, o sea, las normas que están marcadas en el libro. Y en el libro dice ahí, bendición hecha por un laico, ¿sí? Así, no ocupan al sacerdote. Claro que ustedes hoy van a creer siempre al sacerdote que vaya a su casa o que les bendiga en el templo o en la iglesia los objetos que ustedes traigan. Pero ahí dice, hay bendiciones en las que ustedes como laicos los pueden hacer y no ocupan al sacerdote. Esta es la nueva normativa. Van a decir, pues, ¿por qué no es bendito? Claro que sí, acuérdense que el que bendice es Dios. Ese es por eso, la clave aquí es, el que bendice es Dios, no es el sacerdote. Pero claro que el sacerdote tiene las manos consagradas por parte de Dios, es elegido por parte de Dios, y bueno, pues un ministro sagrado, bueno, pues entonces él es el que, el mejor, de alguna manera te podemos llamarle así, el mejor que tendría que hacerlo. Pero hay bendiciones que ustedes laicos lo pueden hacer. Y está autorizado por los libros litúrgicos, ¿sí? Y los libros litúrgicos fueron autorizados por el Vaticano, por la Santa Sede. 1168 dice, es ministro de los sacramentales y el clérigo provisto de la debida potestad, pero según lo establecido en los libros litúrgicos y al juicio de ordinario, algunos sacramentales pueden ser administrados también por laicos que posean las debidas cualidades. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, un diácono permanente puede hacer bendiciones. Un diácono permanente, ¿sí? Puede hacer también las bendiciones. Y un diácono permanente está casado y no significa que la bendición no valga. Claro que sí vale. ¿Sí? Pero ahí está. Entonces, el canon 1168 está diciendo muy claro que, basado en los libros litúrgicos, en los libros que la Santa Sede está autorizando, bueno, hay algunos sacramentales que pueden ser administrados por algunos laicos, ¿sí? Entonces ahí es algo que ustedes pues tienen que saber. Ciertamente, un laico que esté en gracia con Dios, un laico que solamente sea para ellos, no es así, lo voy a hacer para público, no, claro que no, es para ti, ¿sí? Para tu casa, para ti, nada más, pero no significa que lo vas a hacer, andar ofreciendo las bendiciones, porque no te corresponde esa parte. Eso le toca al sacerdote, al presbítero, al clérigo, más que nada al clérigo, porque el nombre clérigo significa diácono, presbítero y obispo. Entonces el clérigo provisto de potestad. Y esto significa que tienen la autoridad, ¿sí? Bien, en el canon 1069, parágrafo 1, 2 y 3, dicen así: pueden realizar válidamente consagraciones y dedicaciones quienes gozan del carácter episcopal, y también aquellos presbíteros a los que se les permite por el derecho o por creación legítima. Consagraciones y dedicaciones, y esto solamente los obispos, o a quienes se equiparan los obispos. Por ejemplo, el vicario general se equipara al obispo, pero ciertamente si el obispo está, tendrá que hacer al obispo, ¿sí? O a menos que el obispo le permita al vicario general que lo mande, o a un párroco que lo mande, o a un sacerdote, un presbítero, que lo mande y que vaya a hacer una dedicación o consagración. ¿Qué es esto? Un altar, por ejemplo, dentro de una iglesia misma que es nueva construcción y se bendice, un nuevo sagrario también, de repente, que se consigue. Entonces, todo esto
es hecho, le toca directamente, son sacramentales que toca celebrar realmente al obispo. Sin embargo, él puede determinar también quiénes otros más, o el mismo derecho está diciendo a los que se equiparan al obispo de alguna manera. Entonces, es el párrafo 1 y el párrafo 2 dice: cualquier presbítero puede impartir bendiciones, exceptuadas aquellas que se reservan al romano pontífice o a los obispos. Por ejemplo, el romano pontífice hace la bendición Urbi et Orbi, ¿sí? Que es para la ciudad y para el mundo entero, ¿sí? Entonces, eso toca a él, nadie más lo puede hacer, ni siquiera otro obispo más, solamente el obispo de Roma, solamente el romano pontífice, el papa, ¿sí? También hay bendiciones que le corresponden a los obispos solamente, catedrales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, con esto entendemos que hay ministros para algunas bendiciones. Por eso decía, ustedes como laicos pueden hacer algunas bendiciones, no todas, las que se indiquen en los libros litúrgicos, y además no es para que lo hagan en todo el mundo, sino es para ustedes personales, ¿sí? El 3 dice: el diácono solo puede impartir aquellas bendiciones que se le permiten expresamente en el derecho. O sea, el diácono permanente o un diácono transicional, que es el diácono permanente es el que siempre va a ser diácono, y el diácono transicional, acuérdense, el que está en transición es el que va a ser después presbítero. Entonces, ellos solamente las bendiciones que se les permitan. En el canon 1170 dice: las bendiciones se han de impartir en primer lugar a los católicos, pero pueden darle también a los catecúmenos e incluso a los no católicos, a no ser que obste una provisión de la iglesia. Las bendiciones solamente son para los católicos, porque es obvio que para ellos es el beneficio espiritual que se les está dando. Sin embargo, también los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Aquellos que quieren ser católicos y están ya en proceso de ser católicos, que se van a bautizar, y después van a recibir la confirmación y la primera comunión. ¿Sí? Los que apenas van a ser, normalmente son los que son adultos. Con esto le decía a ustedes que estos sacramentos se tienen que hacer, estos sacramentales se tienen que verificar lo que diga en el derecho canónico, pero también lo que diga los libros especialmente litúrgicos, que son hechos para esto. Tenemos también el canon 1171, que dice así: se han de tratar con reverencia las cosas sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición, y no deben emplearse para un uso profano o impropio, aunque pertenezcan a particulares. Fíjense, hay momentos donde hay gente que hacen iglesias o capillas muy bonitas dentro de sus casas y dicen, pueden venir a bendecirla, y bueno, claro, va a ir a la sacerdote a bendecirla. Entonces, esos lugares, aunque sean personales, se tienen que reservar y guardarse como sagradas, de tal manera que no tienen por qué profanarse, ¿sí? Entonces, tienen que tener la reverencia debida a lo que se ha bendecido, ¿sí? Por lo tanto, hay que cuidar lo que se bendice y tratarlo bien. Es ahí donde que son destinadas al culto divino, por ejemplo, capillas, en algunas casas, en algunas familias, hay quien lo hace y piden la bendición al sacerdote y va y les bendice. Entonces, esa iglesia no se tiene nunca que profanar, tiene que tener un lugar sagrado, ¿sí? Porque se ha dedicado para el culto. 1172, párrafo 1 y 2. Sin licencia peculiar y expresa en el ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismo sobre los posesos. Fíjense, sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema escabroso, es un tema que quizás a muchos no creen y muchos sí. Y muchos de los que sí creen se dejan llevar también por lo que muchos sacerdotes dicen, y a veces muchos sacerdotes no están obedeciendo, como dice el derecho aquí en canon 1132, párrafo 1, y además ni siquiera tienen el permiso de su obispo. ¿Qué es esto? Sin licencia peculiar y expresa del ordinario lugar, es decir, sin licencia o peculiar, es decir, particular para esta persona, para el sacerdote, y expresa, o sea, solamente para él, el del ordinario lugar,
dada por el ordinario lugar, expresa por el ordinario lugar, es decir, dada por el ordinario lugar del obispo, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. O sea, nadie puede hacer un exorcismo si no tiene permiso del obispo. Así que para que un sacerdote haga un exorcismo, ocupa la autorización de su obispo. Y normalmente el obispo, para que dé esta autorización, pues pide varias cualidades, pero también ciertamente se notifica a la conferencia episcopal y al Vaticano, ¿sí? Entonces, cualquier sacerdote no puede hacer exorcismos, aunque él quiera hacerlos, aunque él crea en esos y aunque él esté en ese plan, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan ustedes que se hace esta situación así, de tal manera que ustedes deben saber que los exorcismos no son un hecho que un sacerdote puede hacer a la y se va, ¿no? O sea, un exorcismo es algo que se debe preparar y el sacerdote que está autorizado para hacerlo es un sacerdote que tiene la autoridad de su obispo, ¿sí? Y para que se haga un exorcismo se debe tener ciertos requisitos muy claros, es decir, que sea un hecho realmente sobrenatural. Y para que sea un hecho sobrenatural, hablamos entonces de que ya lo vieron un psiquiatra, dos y un tercer psiquiatra, para que los tres psiquiatras, uno va a estar en contra quizás o los tres a favor, y puedan decir, esta enfermedad que este muchacho, esta muchacha tiene, o esta persona tiene, no es natural, no es enfermedad, sí es algo sobrenatural. Y ahí entonces es cuando entra el sacerdote para hacer el exorcismo. No porque el sacerdote diga, te voy a hacer un exorcismo, te lo voy a hacer y punto. No. Para eso se ocupa esa autorización del romano, del ordinario lugar, del obispo. Y para que el obispo dé esta autorización, ocupa también el que la conferencia episcopal de ese país, de esa conferencia, los obispos sepan sobre eso. Y claro, un entrenamiento, un buen estudio de parte del Vaticano e incluso una autorización del Vaticano. Entonces, pero, por eso se repite, o se lo estoy repitiendo, se ocupa una autorización. Así que ningún sacerdote puede hacer un exorcismo más por ser sacerdote. No. Tenemos que respetar lo que dice la Iglesia. ¿Por qué? Fíjense también, el párrafo 2 dice así: el ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida, ¿sí? Un hombre piadoso, es un sacerdote que hace mucha oración, docto, que sabe mucho, ¿sí? que está en consonancia con la doctrina de la Iglesia, que conoce sobre la doctrina de la Iglesia, prudente, es un hombre que sabe de la prudencia, es un hombre que sabe que está actuando de acuerdo a lo que marca la Iglesia, ¿sí? Y con la integridad de vida. Es decir, que es un sacerdote que está esforzando por cumplir la palabra de Dios en su vida. Así que no cualquiera puede tener esta licencia y no cualquier sacerdote tendría que hacer exorcismo. Tendría que tener esta autorización. Canon 1172, no se les olvide, que dice muy claro que se ocupa un permiso especial, ¿sí?, de parte del obispo para dar estos exorcismos. Y para que, repito, para que el exorcismo se realice, se ocupa esa evaluación de 3 psiquiatras, ¿sí?, donde se determine entre los 3 psiquiatras, o al menos 2, que es una enfermedad que es un problema sobrenatural y no es una enfermedad psicológica, ¿sí? Porque muchas normalmente son problemas psicológicos. Y otra cuestión, una persona que no se confiesa y que quiere que le hagan un exorcismo, perdón, primero tiene que confesarse, ¿sí? Y un exorcismo no se hace para perdonar los pecados, no. El exorcismo es para liberar de esta cuestión de la posesión del mal o del demonio, ¿no? Por eso es muy especial que este asunto, y repito, muy escabroso también, porque muchos de ustedes les gusta este asunto, les encanta, de repente creen tantas cosas, y que yo quisiera que entráramos mejor en entender bien
lo que es un exorcismo, ¿no? Entonces, yo no podría hacer un exorcismo porque no estoy autorizado, punto, ¿sí? Así. Entonces, y fíjense algo curioso de lo que dijo el exorcista del Vaticano. Dijo muy claro, cuando alguien, un sacerdote dice, se le invite a hacer un exorcismo y tenga la autoridad para hacerlo, dice, el exorcista lo mejor que puede hacer es reírse del demonio, reírse del mal. Dice, la verdad es que a veces encontramos que son puras mentiras de las personas y a veces que encontramos la verdad, ¿no? Entonces, es algo interesante lo que dijo la risa, dice, enfada a estas personas. Eso dijo él. Se lo digo como un detalle, nada más como un dato. Bien, ahí dentro de la iglesia tenemos lo que llamamos el rezo de la liturgia de las horas. ¿Qué es el rezo de la liturgia de las horas? El rezo de la liturgia de las horas es eso, rezar la liturgia de las horas. Es un libro donde tenemos los 150 salmos dirigidas por varias horas, ¿sí? Que se rezan y algunos estamos obligados a hacerlos y otros están invitados a hacerlos. Dice la 1173, la iglesia, ejerciendo la función sacerdotal de Cristo, celebra la liturgia de las horas por la que, oyendo a Dios, que habla a su pueblo y recordando el misterio de salvación, le alaba sin cesar con el canto y la oración al mismo tiempo que ruega por la salvación de todo el mundo. ¿Ves? Entonces, aquí estamos hablando de esto. Es la iglesia cumpliendo la función sacerdotal, porque todos tenemos la función sacerdotal al ser bautizados, somos parte del pueblo de sacerdotes, por eso de ahí que tienen algunos, o sea, laicos pueden hacer algunas bendiciones, no todas, algunas, ¿sí? Y se alaba a Dios a través de las oraciones. Entonces, se alaba pues a Dios orándole, ¿sí? Y con esto hablamos de la liturgia de las horas. En el canon 1184 dice, la obligación de celebrar la liturgia de las horas vincula a los clérigos, según la norma del canon 276, parágrafos 2 y 3, y a los miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, conforme a sus constituciones. Es decir, los que estamos obligados somos los clérigos, diáconos, presbíteros y obispos, más los que son religiosos, sean de vida consagrada o de vida apostólica, o sea, de vida apostólica, que son normalmente sacerdotes que se reúnen y hacen una sociedad de sacerdotes, y hablamos que tienen que tener esta función y esta obligación de rezar la liturgia de las horas. 2. Se invita encarecidamente también a los demás fieles a que según las circunstancias participen en la liturgia de las horas, puesto que es acción de la iglesia. Es decir, los que estamos obligados somos los clérigos, repito, diáconos, presbíteros y obispos, más religiosos o sociedades de vida apostólica. Somos obligados, pero a quienes se les invita, a los laicos, a los demás fieles se les invita a que recen también la liturgia de las horas. ¿Qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es un libro que, bueno, son 4 tomos normalmente, de acuerdo al tiempo, donde están los 150 salmos, aunque para los laicos con un solo libro pequeño abarcan todos. ¿Y por qué nosotros los clérigos tenemos los 4 tomos? Bueno, porque son más oraciones para nosotros. Tenemos, por ejemplo, la liturgia de la palabra que hace al principio, ¿sí? Luego tenemos lo que es la laudes, ¿sí? Luego tenemos lo que es la hora sexta, nona, sexta, tercia, vísperas, completas. Y bueno, son todas las oraciones que tenemos y que tenemos que hacer, nosotros los tenemos que hacer. Actualmente, bueno, ya con las aplicaciones ahora de los teléfonos, pues ahí están, ¿verdad? Es mucho más fácil para no estar cargando con los libros. Sin embargo, pues es mejor los libros. Y los laicos, ¿cómo lo pueden hacer? También igual con las aplicaciones que tienen el teléfono. Pero, ¿cómo se debe rezar? Bueno, ahí sí piden la enseñanza a su párroco, a su sacerdote, pídanle que les enseñe a rezar. Eso es eso, pero ustedes están invitados, los clérigos estamos obligados a hacerlo, ¿sí?
son los 150 salmos realmente que se alaban al Señor todos los días. Pero como son laicos no están obligados, por eso quizás no se les enseña mucho sobre esto, pero como no están obligados, ¿verdad? Pero lo pueden hacer. Algunas iglesias incluso tienen grupos de personas que rezan la liturgia de las horas después de misa, normalmente a veces los hacen, o a veces antes incluso de misa. Pero eso se junta cada parroquia, ¿no? En el canon 1135 dice: al celebrar la liturgia de las horas, se ha de procurar observar el curso natural de cada hora en la medida de lo posible, ¿sí? Es ahí donde entendemos cómo se debe de rezar la liturgia de las horas, ¿sí? Entonces, con esto tenemos claro que vamos a respetar estas oraciones de la liturgia de las horas. Y repito, normalmente uno tiene como punto central, ¿verdad?, de que tenemos lo que es las horas bien marcadas, y entonces nos está pidiendo pues que respetemos las horas, ¿sí? Entonces también lo pueden encontrar en internet fácilmente. Entonces tenemos pues así como se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si hay una fiesta muy grande, se habla de vísperas, ¿sí? Luego sigue en la mañanita oficio de lectura. Después continúa laudes. Después la hora tercia, que es alrededor de las 9 de la mañana. La sexta, alrededor de las 12. La nona, alrededor de las 3 de la tarde. Vienen las vísperas, que son como entre 6 y 7 de la tarde, y completas antes de dormir, ¿sí? Son normalmente el orden en que celebramos. Y bueno, ahí tiene que ver muchas, ahí nos van indicando cuándo sí estamos obligados incluso a hacerlo y cuándo no estamos obligados a hacerlo, porque hay también tiempos en los que se nos obliga y no se nos obliga. Esto es una bonita oración de la liturgia de las horas, y esto tiene años, tiene tradición muy antigua, y valdría la pena, como laicos valdría la pena que lo conocieran. No voy a promocionar así pues algunas marcas, pero por ejemplo hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes ahora, los smartphones, que traen ahí cómo rezar la liturgia de las horas, ¿sí? Y ahí te va diciendo, te va poniendo el día ya sin necesidad de estar buscando. Pero cuando uno tiene tomos grandes, o sea, los libros grandes, pues sí está hojeando para encontrarlo, nos manda para acá, nos manda para allá, al principio que al final, porque a veces son salmos de solemnidades que tenemos que repetir. Y en la cuestión de los laicos, bueno, pues quizás tener así que usar de aquí en medio al final. Hoy actualmente los teléfonos pues nos hacen más fácil, eso es más funcional, y bueno, pues ahí ya sin estar buscando tanto, ¿no? Esto es como un detalle que se los digo. Hay varias aplicaciones de los teléfonos que hablan de la liturgia de las horas, la verdad, así que adelante, pueden con el que quieran. Si no saben, pueden preguntar al sacerdote para que les enseñe, o cualquier seminarista o cualquier religiosa debe de saber sobre esto, porque ya estamos obligados. Los seminaristas no están obligados, pero ya se les está invitando a hacerlo, porque pues, cuando sean clérigos tendrán que hacerlo, ¿sí? Y estamos obligados, es una obligación para nosotros hacerlo. Esto es de la liturgia de las horas. Ahora, de las exequias eclesiásticas, dice: los fieles difuntos han de tener exequias eclesiásticas conforme al derecho. ¿Qué son exequias? Los funerales, que ustedes le conocen así, pero la palabra correcta es exequias, ¿sí? Las exequias, es decir, los funerales, en otra forma de decirlo, o las oraciones que se hacen, la misa de difuntos, por ejemplo, la misa con cuerpo presente, o la misa con las cenizas ahí presentes, ¿no? Entonces, los difuntos deben, dice, de tener, conforme al derecho, sus celebraciones de exequias. Así que los sacerdotes no tenemos por qué negarnos a celebrar las misas de difuntos, especialmente de cuerpo presente. No tenemos por qué negarnos. Así que ustedes pueden pedir, mientras sean católicos, y mientras sea católico que se murió, ¿sí?, se puede exigirle al sacerdote una misa por su difunto. A veces el sacerdote no quiere, y pueden decir: padre, perdón, pero el canon 1176 dice muy claro que usted no tiene que hacer esto que estamos pidiendo.
Canon 1176 habla de los funerales o de las exequias, ¿sí? Así que tienen derecho. Claro, se pide, se ponen simplemente de acuerdo con el padre, ¿no? Simplemente se ponen de acuerdo. A veces algunas partes no se celebran los domingos porque tantas misas que hay, ¿no? Y bueno, no puedes mezclar una misa de domingo con la misa del difunto, pero lo pueden hacer el lunes, ¿no? O lo pueden hacer el sábado a la tarde, quizás. Uno nunca sabe cuándo se va a morir, así que no se puede planear mucho la cuestión de los funerales, pero sí, el problema son los domingos. Sin embargo, los demás días pueden celebrar fácilmente la misa de exequias, ¿no? La misa de un funeral se tiene que hacer. Entonces, las exequias eclesiásticas con las que la iglesia obtiene para los difuntos la ayuda espiritual y honra a sus cuerpos y a la vez proporciona a los vivos el consuelo de la esperanza, se han de celebrar según las leyes litúrgicas, es decir, según lo que marca otra vez los libros litúrgicos, los libros que se nos han dado, autorizado de parte de la sede del Vaticano o la Santa Sede, para que se celebren estas exequias. Son libros pues especiales de exequias, libros de exequias. Repito, exequias funerales, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Parágrafo 3. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Fíjense, así que la Iglesia dice, preferible que se entierre el cuerpo, es preferible, mas no está mandado que tiene que ser así. Dice, se aconseja vivamente, si se prefiere, se les invita, se les aconseja a que se entierre el cuerpo, mas no que se queme, pues cremarse o quemarse, ¿sí? O que se incineren, no. Dice, pero no está prohibido que se incineren o se cremen los cuerpos ya difuntos, ¿verdad? Claro, pues no sería un delito, sería un crimen antes. Entonces, los cadáveres de los difuntos se tienen que enterrar. Bueno, se les aconseja que se entierren, pero se pueden cremar, está ahí, pero no se debe celebrar, ¿sí? No se debe celebrar si lo cremaron con tal de llevar la contra a la iglesia. Es decir, yo quiero que me cremen porque no creo en la resurrección, ¿sí? Y estás hablando ahí entonces ya de estás en contra de lo que Jesús nos ha enseñado, estás en contra de la fe de Jesús que nos ha dado, de la resurrección. Jesucristo nos enseñó la resurrección y Él nos prometió la resurrección. Entonces, si tú te estás cremando o te estás pidiendo que te cremen cuando te mueres para demostrar que no existe la resurrección, bueno, entonces ahí estás en contra de la iglesia, ¿no? En contra de lo que es la fe de Cristo que nos ha dado Él. Por lo tanto, ahí tendríamos que negar de la celebración porque tú ya estás rechazando. Sin embargo, pues eso nunca lo sabe, ¿no? Pero por si llegaran a saber o llegaron a tener conocimiento de esto. Entonces, las exequias eclesiásticas, todos tienen derecho a una celebración. Mientras sean católicos, tienen el derecho de exigir que se les celebre a ustedes la misa de exequias o la misa de funeral, ¿sí? Los funerales. Es su derecho, así que pueden exigirlo, Canon 1176, y el sacerdote no debe negarse. Repito, a veces los tiempos están muy complicados. Eso es lo único que el sacerdote puede decir, ¿por qué no lo hacemos a cierta hora? ¿O por qué no lo hacemos mañana? ¿No? Es lo que a veces complica simplemente. Ahora, los domingos, repito, normalmente no se hacen por la cuestión de misa de domingo, ¿sí? Y eso es algo que ustedes también tienen que entender, pero se puede hacer el sábado en la tarde o se puede hacer el lunes temprano, otra opción, ¿sí? Entonces, es cuestión de adaptar simplemente a los tiempos y bueno, que el sacerdote dé este servicio. Ahora, si tú perteneces a una parroquia y el párroco no te quiere celebrar las exequias, puedes denunciarlo, puedes denunciar al obispo, mandar una carta, mandar un email al obispo de tu diócesis y decirle, el padre no me quiere celebrar la misa de exequias de mi familia o de mi familiar, ¿sí? Y se lo hemos pedido. Entonces, lo pueden hacer, ¿sí? No se debe negar. Entonces se aconseja que se entierre el cuerpo, o si lo van a cremar, que no sea en contra de la resurrección que Cristo nos ha enseñado, ¿sí? ¿Cómo son las celebraciones de exequias?
Las exequias por un fiel difunto deben celebrarse generalmente en su propia iglesia parroquial. Es decir, moriste, tú eres parroquiano, tú eres feligrés, tú eres, perteneces a una parroquia, ahí te tienen que celebrar la celebración de exequias. Ahí, porque ahí perteneces. Así. ¿Sí? Además, se tiene un récord de esta celebración. Se escribe en el libro de bautismos que ya has fallecido. Y se escribe en un libro de exequias donde se dice quién ha fallecido y cuándo. ¿Sí? Y a veces incluso por qué motivos, ¿no? Entonces, en el parágrafo 1 del canon 1137 dice: las exequias por un fiel difunto deben celebrarse generalmente en su propia iglesia parroquial. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que hacer dentro de su parroquia. No tiene por qué estar buscando otra parroquia. Pero claro, cuando el párroco no quiere, que ojalá, no entiendo por qué no, que ojalá deberían entender los sacerdotes, tendríamos que entender los sacerdotes que tenemos que atender a nuestra propia gente. Bueno, pues la gente busca por otro lado, ¿no? Y es ahí un problema de parte de nosotros los sacerdotes. Pero los párrocos, los sacerdotes, tenemos que entender que tenemos que celebrarle a su propia gente, sus propias ovejas. ¿Sí? Parágrafo 2. Sin embargo, se permite a todos los fieles o a aquellos a quienes compete disponer acerca de las exequias de un fiel difunto, elegir otra iglesia para el funeral con el consentimiento de quien la rige y haciéndolo comunicado al párroco propio del difunto. Celebré esta exequias de tu difunto, que te pertenecía a ti como parroquia, la celebré para que lo anotes en el libro de bautismos, para que lo anotes en el libro de exequias. ¿Sí? Por eso se pide que se haga ahí, aunque los familiares pueden buscar otra iglesia también, ciertamente. 3. Si el fallecimiento tiene lugar fuera de la parroquia propia y no se traslada ahí al cadáver, ni se ha elegido legítimamente una iglesia para funeral, las exequias se celebrarán en la iglesia de la parroquia donde acaeció el fallecimiento, a no ser que el derecho particular designe otra cosa. Si la diócesis no dice nada en contra de esto, el difunto se entierra en donde murió, en la parroquia en que murió, y ahí se celebran las exequias. ¿Sí? Claro, con la notificación: oye, celebré las exequias de esta persona, pero pertenece a tu parroquia. ¿Sí? ¿Quién se encarga de eso? Pues el párroco, ¿no? El párroco del lugar. Canon 1138. Las exequias del obispo diocesano se celebrarán en su iglesia catedral, a no ser que hubiera elegido otra. Si es un obispo, se celebra dentro de su diócesis, ¿sí? En su iglesia catedral. No hay mucho que explicar aquí. Si el obispo diocesano muere, se celebra su misa de él, de exequias, se celebra allí en la catedral, porque es su iglesia, ¿no? 1139. Las exequias de los religiosos o miembros de sociedades de vida apostólica se celebrarán generalmente en la propia iglesia o oratorio por el superior, si el instituto o sociedad son clericales, o por el capellán en los demás casos. Así que los religiosos o miembros de sociedad de vida apostólica se van a celebrar su misa de exequias en la iglesia, oratorio o capilla, como le llamen, donde está su superior, ¿sí? Y él es el que la tiene que celebrar, él. ¿Sí? Canon 1180, parágrafo 1 y 2. Si la parroquia tiene cementerio propio, los fieles han de ser enterrados en él, a no ser que el mismo difunto o aquellos a quienes compete cuidar de su sepultura hubieran elegido legítimamente otro cementerio. Qué mejor que se entierren dentro del cementerio de la iglesia, no de la parroquia. Ojalá. Claro que no todas las iglesias tienen este terreno con cementerio, no todos lo tienen. Antes, muchísimo antes sí era así. Hoy actualmente es muy raro que las iglesias tengan un terreno especial para su cementerio. Y los parroquianos deben elegir el cementerio, o si no, bueno, pues el que es público, el que es autorizado por el gobierno, porque también mucho tiene que ver el gobierno de cada país, donde autorizan cementerios particulares o no, ¿no? Dice el parágrafo 2: a no ser que el derecho se lo prohíba, todos pueden elegir el cementerio en el que han de ser sepultados. Es decir, cada quien tiene derecho a exigir dónde quiere que se entierre, ¿sí? A exigir o a pedir, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Yo quiero que me entierren en México, quiero que me entierren en Guatemala, quiero que me entierren en Salvador, quiero que me entierren aquí en esta iglesia, quiero que me entierren en aquel cementerio. Bueno, pues ahí, cada quien, es su voluntad, ¿no? Su última voluntad de alguna manera.
Cada 1182. Una vez terminado el entierro, se ha de hacer la debida anotación en el libro de difuntos conforme al derecho particular. Esto es lo que le decía. Se tiene que anotar quién murió, dónde murió, cuándo murió y dónde se celebró las exequias. Y a veces hay libros que traen ahí como de qué murió, ¿no? Y entonces eso se anota en el libro para tener un registro de los que están muriendo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues un registro. Las iglesias tienen, todas las parroquias tienen sus registros, sus archivos de cada persona, ¿no? Entonces es ahí donde, de cada cristiano, ¿no? De cada fiel cristiano. Entonces, pues se lleva esto y se hace así. Entonces son la forma pues, de celebrar las exequias. Ahora dice, de aquellos a quienes se da a conceder o denegar las exequias eclesiásticas. He aquí un detallito que tenemos que entender. Cada 1183 dice, por lo que se refiere a las exequias, los catecúmenos se equiparan a los fieles, es decir, los que se están preparando para ser bautizados ya son adultos, a ellos, o mayores de edad, es decir, ya razonan pues, a ellos se les consideran catecúmenos porque están preparando para bautizarse. Si ellos se mueren y no son bautizados, se les considera bautismo por ser catecúmenos, ¿sí? Ya se les considera bautizados porque su deseo fue bautizarse, estaban preparándose para ello, y entonces sus exequias, dice, se celebran como cualquier fiel católico, ¿sí? Parágrafo 2. El ordinario lugar puede permitir que se celebren exequias eclesiásticas por aquellos niños que sus padres deseaban bautizar, pero murieron antes de recibir el bautismo. Cuando ahí me dicen, padre, bautice al niño que nació muerto, nació y ya se murió, o nació muerto, pues, ¿no? O un aborto, por ejemplo, un aborto me refiero no deseado, ¿no? Pues, ¿qué aborto, padre? ¿Puede ir a bautizar? No se puede bautizar, pero se puede hacer una misa, ¿sí? Se puede hacer una misa, se puede hacer una oración de exequias también. ¿Para qué? Bueno, pues lo están pidiendo los papás, lo pueden pedir. Dice, los papás, dice, pueden pedir, ¿verdad?, por los niños que murieron antes de ser bautizados, pero los papás deseaban bautizarlos. Ahí está, otra vez entramos en el bautismo de deseo. Así que, padre, pero no están bautizados, pero los papás sí pensaban bautizarlos, sí querían bautizarlo. Entonces, bueno, entonces el niño estaba bautizado de deseo. Entonces, ¿sí? Que equipara pues ese bautismo de deseo, que ya lo hemos visto con el sacramento del bautismo, se equipara a un bautismo, ¿no? El bautismo de deseo. Parágrafo 3. Según el juicio prudente del ordinario lugar, se pueden conceder exequias eclesiásticas a los bautizados que estaban adscritos a una iglesia o comunidad eclesial no católica, con tal de que no conste la voluntad contraria de estos y no pueda hacerla su ministro propio. Fíjense, se puede conceder exequias eclesiásticas a los bautizados que estaban adscritos a una iglesia o comunidad eclesial no católica. Es que hay bautizados que no son católicos. Hay religiones que bautizan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o ustedes a veces llaman sectas o le llaman religiones, diferentes credos. Vamos a quedar con los diferentes credos, ¿no? O grupos religiosos. Bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces su bautismo es válido, ¿sí? Y pueden pedir que se les celebre exequias porque están bautizados, ¿sí? A menos que su ministro de ellos, su pastor de ellos, no lo quiera hacer, ¿no? Pero dice ahí que según a juicio del ordinario lugar, juicio prudente del ordinario lugar, es decir, a juicio del obispo, se puede o no dar esta exequia, celebración de exequias a la persona que ha muerto, que ha sido bautizada, aunque nunca fue católica, pero fue bautizada. Canon 1184, parágrafo 1, 2, parágrafo 1, números 1, 2 y 3. Dice, se han de negar las exequias eclesiásticas a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento. ¿A quiénes se le tienen que negar las exequias? A los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos. Apóstatas, aquellos que han renunciado a la fe católica. No quiero ser más católico nunca más. Y así se murió sin arrepentirse. A eso ya no se les celebran las exequias porque han renunciado a ser católicos. A los herejes, a los que están en contra de alguna doctrina, algún dogma de la Iglesia Católica. No me arrepiento y así me voy a morir creyendo en esto, en contra de la Iglesia, de este asunto. Tampoco se les celebran las exequias porque no se arrepintieron. Cismáticos, aquellos que
no rompieron con la fe católica, siguieron siendo cristianos, pero rompieron con la iglesia católica. Dicen, no quiero estar bajo tu autoridad, voy a hacer mi propia iglesia, ¿no? Voy a hacer mi propia religión. Entonces a ellos tampoco se les celebra las exequias, porque ellos han rechazado todo el derecho, han rechazado todos los beneficios de ser católicos, ¿no? Por eso, porque ellos lo rechazaron. 2. A los que pidieron la cremación de su cadáver por razones contrarias a la fe cristiana, lo que decía, es decir, quiero que me cremen para negar que existe la resurrección. Esto es un asunto muy claro, y a esos tampoco, porque ya están en contra de la resurrección. ¿Para qué se les celebra la misa, no? ¿Para qué quieren exequias si ellos no acceden? Dice, a los demás pecadores manifiestos, a quienes no pueden concederse las exequias eclesiásticas sin escándalo público de los fieles. ¿Qué es esto? Aquellos pecadores manifiestos, ¿sí?, que generen escándalo público a los fieles. Esto determina mucho, está muy amplio de alguna manera, porque aquí le tocaría pues consultar al obispo del lugar, un consejo de él, para ver a quién sí, a quién no. Es decir, no sé, se me viene a la cabeza de repente un secuestrador asesino que nunca se arrepintió, ¿no? Nunca se arrepintió de haber secuestrado y matado, ¿no? Asesinado a mucha gente. Y nunca se arrepintió y se murió con el que no, y que va a seguir matando gente. Entonces, se le celebra misa a esa persona, no, va a decir, oye, pues si esta persona estuvo en contra de la vida, si esta persona nunca creyó en esto, ¿no? Es una opción, no es un ejemplo que estoy dando, pero no estoy diciendo que pueda ser así siempre, no es una norma, ¿no? Sin embargo, sí es una norma el que cause escándalo entre los fieles, ¿sí? Pero ¿por qué le van a celebrar la misa a él? Si esta persona hizo esto y esto y esto, ¿me entienden? Ese es el escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué lo tiene que hacer? Pues ahí está el juicio del ordinario lugar, de alguna manera que tiene que determinar, ¿no? Parágrafo 2 del Canon 1184 dice, en el caso de que surja alguna duda, hay que consultar el ordinario lugar y atenerse a sus disposiciones, ¿sí? Ahí está. Si tenemos duda, busquemos al ordinario lugar, busquemos al obispo que nos dé el consejo y que nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? En el Canon 1185 dice, a quien ha sido excluido de las exequias eclesiásticas se le negará también cualquier misa exequial, ¿sí? Es decir, pues si no se le pueden hacer las exequias eclesiásticas, se le pueden también negar la misa exequial. Ahora, exequias eclesiásticas hablamos de que no siempre es misa, ¿sí? Aunque todos siempre piden misa, ¿no? Pero exequias pueden ser también unas oraciones, las que están marcadas en el libro litúrgico, están marcados así, exequias en la casa, exequias dentro de la misa, ¿sí? Entonces se puede hacer. Con esto estoy hablando ya de las exequias. Ahora, puede que por ahí surja una duda. ¿Qué pasa con los que se suicidan? Pues se habla de que son pecadores, porque renunciaron a la vida, ¿no? ¿Se les celebra la misa a ellos o no? Pues miren, aquí no dice nada en el derecho canónico, pero puede causar escándalo, quizás, porque rechazaron la vida. Sin embargo, el suicidio no siempre corresponde a un rechazo a la vida. No siempre. Psicológicamente hablando, no siempre genera un rechazo a la vida. A veces el suicidio es producto de un cierto grado de locura ya, en el que la persona ya no es consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces el suicidio no siempre es un rechazo a la vida. A veces el suicidio es provocado por cierta locura ya de desesperación, que la persona desconecta de alguna manera su mente con la realidad y se suicida, ¿sí? O de alguna pasión, de algún sentimiento que tenía en ese momento y se suicidó, ¿no? Entonces, hay cierto grado de locura en las personas que se suicidan, hay cierto grado, no en todos, pero en algunos sí. Y también hablamos de que esta situación de celebrarle a estas personas genera también paz a los familiares, ¿sí? Y bueno, pues se le puede hacer, en razón a sus familiares, se les puede celebrar la Eucaristía. Así que no dice aquí el Código de Derecho Canónico que se les rechace a ellos porque han rechazado la vida. No dice nada, ¿sí? Lo digo porque muchos preguntan y dicen, ¿se suicidó? ¿Te le vas a la misa? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? Le corresponde a Dios. Siempre le va a corresponder a Dios el juicio final. No nos corresponde a nosotros. Nosotros pedimos por nuestros difuntos y ya. Hacemos oración por nuestros difuntos y ya. Pero no determinamos quién se va al cielo, quién se va al infierno. Eso le toca a Dios. Así que nadie juzga a nadie. Le toca a Dios juzgar. Es el único juez
de nuestra propia vida, ¿sí? Bueno, pues con esto estaría terminando esta parte de lo que hablamos de la liturgia de las horas, de los sacramentales, de la liturgia de las horas y de las exequias. 3 cosas que tenemos dentro de la iglesia que tenemos que ir checando o tenemos que ir legislando o verificando pues cómo se celebra. Repito, la parte jurídica de la iglesia, no la parte litúrgica. La litúrgica se respeta como está marcado en los libros, ¿no? Los libros litúrgicos. Ciertamente tenemos más tema por hablar para los demás días, el siguiente martes que viene, para hablarles de derecho canónico sobre asuntos de culto divino, ¿sí? Bien, me voy ahora a las preguntas, ¿sí? Para leerles y responderles sus preguntas en caso de que tengan alguna pregunta por ahí. Bueno, saludos a todos los que están conectados, los que están conectándose. Dicen que hay sacerdotes que se niegan a celebrar supongo que se niegan a celebrar las exequias. Repito, no debe haber sacerdotes que se nieguen a celebrar las exequias. Y si hay sacerdotes que se niegan a celebrar exequias, por favor, repórtenlos, denúncienlos con el obispo. Todo el mundo tiene derecho a llegar al obispo a través de un correo escrito a mano, a través de un email, ¿sí? A través de llamadas a su oficina del obispo. Llamen y denuncien, por favor. Ningún sacerdote debe negarse a celebrar exequias de nadie. Excepto, claro, como está marcado en el derecho, ¿sí? Dice, mi suegra murió hace poco y contrajo al sacerdote a darle la bendición y fue porque yo le hablé, si no, no hubiera ido, que por miedo al virus, pero ella no murió del virus. Bueno, pues ahí está, pues con cubreboca y punto, ¿no? Yo he ido a celebrar también exequias, me voy con el cubreboca puesto y listo, o sea, con las debidas precauciones de salud y punto, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, nadie tiene por qué negarse, ¿sí? Ningún sacerdote debe negarse a celebrar las exequias de ningún difunto católico. Así se lo digo. Mientras sean católicos, tenemos que celebrárselos, ¿sí? Padres, si los que murieron por el virus y ya han sido cremados tienen derecho a la resurrección. Claro, repito, a ver, la cremación sí es válida en la iglesia, no está prohibida, pero se prohíbe solamente cuando el que ha sido cremado está negando con ello la resurrección, ¿sí? Entonces, si aquel que dice, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo, yo, Javier Castrejón, no creo en la resurrección, por lo tanto, para comprobárselo, quiero que me quemen, o quiero que cremen mi cuerpo cuando me muera. A mí no tienen por qué hacerme la celebración de exequias, porque yo estoy rechazando la resurrección. Así que, si alguien fue cremado por lo del virus, de este coronavirus, pero él murió creyendo en Cristo, creyendo en la resurrección, se le tiene que celebrar una misa o las exequias, ya con sus cenizas, ¿sí? Y se le tiene que hacer su celebración. Así que, además, los que han muerto del coronavirus y han sido cremados y se les dan las cenizas a sus familiares, pues ya no hay ningún riesgo de contagio, no hay ningún problema, se le puede celebrar la misa exequial. ¿Sí? Bien. Entonces, más preguntas. No veo preguntas aquí, más preguntas. Espero que... ¿Preguntas? No hay más preguntas. Entonces, me voy a tener que... a ver, Eduardo, acabo de ver tu comentario. Dice, a ver, entonces aquí ya me estoy, déjame ver tu comentario, Eduardo, porque está un poco, está un poco grande. A ver, dice aquí, Padre Javo, para los difuntos se dice que a 33 días o 9 días de misas para que salgan del purgatorio. No, Eduardo, no es así. Eso es ya bueno, te lo digo porque sí venía una especie de tradición y tradición buena, muy bonita, de que celebraban lo que llamaban la misa gregoriana, donde se pedía
que hubiera 3 ministros, diácono, subdiácono, el presbítero, o 2 presbíteros, o 3 presbíteros, donde se pedía que se celebraran 30 días seguidos por la misa de su difunto. No, Eduardo, ya es una misa. Hay gente que pide 9 días de misa, se hacen los 9 días de misa mientras pueda. La obligación del sacerdote es hacer una misa, esa es la obligación. O sea, a él sí lo tienen que obligar a hacer una misa por sus difuntos. Eso sí, es obligación. Como ustedes laicos le pueden pedir al Padre una misa, o las oraciones de exequias, lo que llaman ustedes una bendición en la casa, las oraciones de exequias en la casa. Eso sí es obligación del sacerdote, tiene que hacerlo. Ahí se tiene que exigir. Exigirle que haga 9 días, o 30 días, o 33 días, no tienen por qué exigirles al Padre. Ahí sí no. Lo pueden pedir, y el Padre verá si lo puede dar, si es que puede hacerlo, pero no tienen por qué obligarlo a hacerlo. Lo que sí le pueden pedir, y ahí sí le pueden obligar, que él celebre la misa por su difunto. Una misa del cuerpo presente, una misa con las cenizas, ¿no? Esa sí la tienen que pedir al Padre que lo haga. Ahí es su obligación, ¿sí? Nada más. Entonces, eso. Pero los 9 días y 33 días, eso ya no es obligación del Padre hacerlo. Le pueden pedir, y si el Padre tiene tiempo de hacerlo, bueno, pues que lo haga. Pero no está obligado el Padre a aceptar hacer 9 días de misas. No está obligado. Lo único que pedimos es que se le haga una misa, y ahí sí el Padre está obligado a hacer una misa por esa persona que ha muerto. Una sola misa. Nada más. Muy bien. Entonces, creo que ya está contestada la pregunta de Eduardo. Bien, soy el Padre Javier Castrejón. Tengo la especialidad en Derecho Canónico y estamos hablando ahora de temas sobre el culto divino. Ya hablamos de los 7 sacramentos, ahora estamos hablando del culto divino, lo que tenemos también sagrado dentro de la Iglesia, dentro de este libro de función de santificar, que es el libro 4 del Derecho Canónico. Me dio gusto que se hayan conectado y vamos a continuar con la próxima clase porque todavía tenemos más temas sobre este asunto, ¿sí? Les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por haberse conectado.